Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Zamora y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer un menú en HTML y CSS de forma sencilla y bastante rápida. Esto lo haremos con una herramienta que trae CSS que se llama Flexbox y nos va a facilitar la vida a la hora de posicionar algunos elementos de nuestro menú. A continuación os voy a enseñar cómo va a quedar para que lo veáis. Como podéis ver, hemos utilizado una paleta de colores oscura y aquí en la parte izquierda hemos puesto el logo, luego hemos puesto el menú de inicio, quién soy, servicios, contacto, las secciones típicas que lleva una página web. Además, al final hemos puesto un botón de contacto también con un efecto bastante curioso de hover. Está mal que lo diga yo, pero creo que queda bastante bien el menú. Si quieres saber cómo se hace este menú, vamos al editor de código y te lo enseño. Muy bien, ya estamos aquí delante de nuestro editor de código. Como podéis ver, tenemos una carpeta de imágenes con dos imágenes, un index.html, que es donde vamos a hacer toda la estructura del menú en HTML, y luego tenemos una hoja de estilos, que es donde vamos a poner todo el código CSS para maquetar nuestro menú. Vamos a empezar con el index.html haciendo la estructura. Vamos a hacerlo un poco rapidito. Aquí vamos a hacer el doctype, que es la estructura básica de HTML. Vamos a enlazar nuestra hoja de estilos con nuestro index.html. Esto es muy importante. Vale. Y ahora vamos a hacer la estructura del menú. Vamos a hacer un header con la clase header también. Luego vamos a hacer un div con la clase logo header. Luego vamos a poner aquí el logo. Vamos a acceder a la carpeta imágenes y vamos a poner la imagen. Muy bien, ya tendríamos la parte del logo hecha. Ahora vamos a pasar al nav. En este caso vamos a darle una clase nav menú, y una vez tenemos ya la sección de navegación, vamos a hacer la lista. En este caso vamos a hacer un order list con 3 listas y un enlace en cada una. Vamos a hacerlo así para ir más rápido. Aquí vamos a poner esto. 3 no, vamos a poner 4. Aquí vamos a poner inicio. Aquí vamos a poner quién soy, servicios y contacto. Vale, perfecto. No me dejo nada más. Ya tendríamos la estructura HTML hecha y ahora solo faltaría maquetarlo. Entonces, para maquetarlo vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a partir la pantalla en dos. Entonces, esto por aquí, esto por allí, esto por aquí. Vale, ya está. Aquí sale el logo en grande, que lo tenemos que modificar, y vamos a empezar ya con el CSS. Vamos a empezar ya con la chicha. Lo primero que tenemos que hacer es importar la fuente de Google Fonts. Como podéis ver, ya lo tengo abierto aquí para acelerar un poco. Entonces aquí vamos a poner roboto. Voy a utilizar esta fuente, vamos a utilizar esta medida, le vamos a dar import y vamos a copiar esto solamente, donde dice import. Y le damos a guardar. Vale, esto ya estaría. Entonces, ahora le vamos a dar unos estilos generales para que el navegador no haga de las suyas y nos empiece a poner paddings y margins así a lo loco. Entonces, una buena práctica es poner estas propiedades para que el navegador no nos trolee mucho. Text decoration, le vamos a decir que no. Y list style, vamos a decir que no. Que esto de list style es bastante cutre. Vale. Vamos a decirle que el body sea negro. Para esto le vamos a decir que tenga un color de C2C2C. Vamos a darle a guardar y vale, ya se muestra en negro. Entonces, ahora vamos a trabajar con los enlaces y los elementos de la lista. Vamos a cambiar el tipo de fuente. Para ello le vamos a pasar la propiedad font family. Le vamos a decir que sea roboto y que no tenga serifa, sans serif. Muy bien.
Ahora para ver algo, porque solo se ve el logo este gigantesco, vamos a poner logo header, vamos a acceder a la imagen y le vamos a decir que tenga un width de 50 píxeles. Muy bien, ahora se ve correctamente, ya podemos ver algo. Y ahora vamos a trabajar con la etiqueta del header. Le vamos a decir que tenga un background color de 222. Vamos a decirle que tenga un display flex, que tenga un justify content, space between. Como veis, se separan uno a cada lado de la pantalla. Y ahora vamos a alinear esto con un align items center. Muy bien. Por último, vamos a darle un par de paddings. 0.5 rems. Esto es lo mismo que hacer 0,5, ¿de acuerdo? Solo que yo pongo directamente el punto 5 y así me ahorro el 0. Bueno, vamos a seguir con 2 rems. Y el header, la etiqueta header, y ya estaría en este momento. Ahora vamos con el nav menú y la lista. Vamos a hacer otro display flex y vamos a alinear los elementos que hay dentro. Los vamos a centrar. De acuerdo. Ya estaría esto. Ahora vamos a trabajar con los elementos del menú. Aquí simplemente le vamos a dar un margin right de 1,5 rems para que quede pues separado, ¿de acuerdo? Muy bien, pues en este punto ya tendríamos nuestro menú, ¿de acuerdo? Ahora simplemente vamos a darle pues estos estilos que quedan bastante bien, como son el hover, y vamos a hacer el botón en el enlace de contacto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar todos los enlaces y le vamos a dar un hover con un color de 4A295, así, de manera que si pasamos el ratón se ve el efecto de hover. Muy bien, ahora vamos a ir con el último elemento. Para hacer esto vamos primero a poner la clase y vamos a acceder al último elemento con el last child. Aquí le vamos a decir que tenga un background color también de este color. Vamos a ponerlo así. Le vamos a decir que tenga un border de 2 píxeles solid y también de este color. Le vamos a decir que tenga un padding de 0,25 y 0,75 rems. Le vamos a decir ya para terminar que tenga un border radius de 0,2 rems. Muy bien, ya queda bien. Ahora solo falta que esto se vea correctamente cuando pasamos el ratón por encima. Para ello vamos a seleccionar la clase menú li. Vamos a poner last child y ahora vamos a poner el hover. Hay que hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Si tú pones el hover delante del last child, es decir, lo haces al revés, no te va a funcionar. Hay que hacerlo así. Entonces, ahora vamos a poner que tenga un background transparent y que tenga un border de 2 píxeles solid y del mismo color. De esta manera, si os fijáis, ya se ve muy bien. Y ya tendríamos nuestro menú en HTML y CSS. De esta manera hemos tardado un pelín más porque lo hemos maquetado y así queda pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Que el típico pues menú cutre. Queda bastante bien, como podéis ver, lo podéis utilizar tanto en páginas web como en menús de navegación móvil. Para pasar a móvil hay que hacer media queries. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, así que si quieres ver cómo hago este menú en versión móvil para que se pueda ver bien en todo tipo de dispositivos, tanto tablets, móviles o cualquiera, lo voy a hacer en el próximo vídeo que te saldrá por
por aquí. Y nada, si te ha gustado el vídeo puedes darle a like, puedes suscribirte y recuerda que si te ha quedado alguna duda o tienes alguna sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos.